sí, más cerca de mi corazón. Cuando en la noche vea yo estrellas mil, tu voz hermosa pueda mi alma oír. Haz que yo medite en tu tierno y dulce amor, y que yo te alabe llena de fervor. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Cuando esta vida tenga yo que abandonar, corona hermosa, tú me ceñirás, y con dulce canto tu bondad alabaré, y en mansión de gloria siempre moraré. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi La paz de Dios, hermanos. En esta mañana le damos gracias a Dios porque nos permite estar en su casa bendita de oración para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Les saludo en el nombre del Señor Jesús en esta hora. Y cada uno de los que están por ahí, hermanos, en sus hogares, reciban la paz de Dios y que en todo el Señor su nombre sea muy glorificado. Lo que vamos a hacer en esta hora, queridos hermanos, es platicar unos momentos, hermanos, en relación al Evangelio según San Marcos, que es el tema de hoy, el cual, hermanos, podemos en esta mañana, antes que todo, orar al Señor y que nos permita el Señor su bendición durante esta plática que vamos a tener. Señor y Padre nuestro que moras en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar, te doy gracias en esta mañana porque nos permites estar en tu casa bendita de oración, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Muchas gracias. Reciba, Señor, la gratitud de nuestros corazones. Reciba, Señor, la gratitud de nuestra vida, Señor, y que en este momento, Señor, podamos alabar tu nombre. Que todos los hermanos que en esta hora han de escuchar tu palabra sean bienvenidos, Señor, y que todos juntos alabemos y glorifiquemos tu santo y bendito nombre. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a ti sea la honra, sea la gloria y sea la alabanza. Bendíganos a todos por igual y derrame de su gracia bendita en nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Como dije anteriormente, hermanos, nuestra escuela dominical es, hermanos, el libro Evangelio según San Marcos. Y vamos a tratar algunos asuntos, hermanos, respecto a esto. Y para esto vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 1 y versículo 38, que dice de la siguiente manera. Marcos 1:38 dice así: Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Una vez más, Él les dijo:
Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. La verdad bíblica dice de la siguiente manera, queridos hermanos. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo tenía un propósito bien definido en todo lo que Él hacía. Una vez más, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo tenía un propósito bien definido en todo lo que Él hacía. Ese, queridos hermanos, debe ser el objetivo. Si fue el objetivo de nuestro Señor Jesucristo, un propósito bien definido, un propósito, hermanos, o propósito, es algo que usted o yo o cualquiera, hermanos, de los que escuchan, hermanos, cuando realizamos algo con cierto propósito, téngalo por seguro que esto, queridos hermanos, trae bendición, porque nos comprometemos, nos formamos una idea de lo que realmente queremos hacer, cada uno de aquellos que realmente tienen un propósito, y más cuando ese propósito está bien definido. Y precisamente el pasaje que hace un momento leímos, hermanos, lo dice muy claro. Dice la palabra del Señor, porque para esto he venido. El Señor Jesús dice, para esto he venido. ¿Para qué? Para predicar, para llevar las buenas nuevas de salvación. Para esto vino el Divino Maestro. Eso es lo que debe caber, hermanos, o debe de ser en cada uno de nosotros como iglesia de Cristo. Tener nuestros propósitos. Propósito de cantar, propósito de evangelizar, propósito, hermanos, de hablarles a otros de Cristo, propósito, hermanos, de vivir una vida santa, propósitos, hermanos, que estén realmente bien definidos. Y esto, hermanos, nos permite a nosotros, hermanos, ir creciendo de una manera tal que realmente, hermanos, se va viendo en la vida de cada creyente, hermanos. Y cuando vemos esto, hermanos, lo vemos algo así, hermanos, como algo realizado, que aún inclusive a usted o un servidor nos quedamos sorprendidos y decimos, esto me sale bien. ¿Por qué? Porque ya hay un propósito y este propósito está bien definido. ¿Verdad bíblica aplicada dice, hermanos? Al igual que nuestro Maestro, debemos enfocar nuestros recursos y esfuerzos para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Tomen en cuenta lo que dice esto. Al igual que nuestro Maestro, debemos enfocar nuestros recursos y esfuerzos. ¿Qué recursos tiene usted? ¿Qué recursos tiene un servidor suyo? ¿Qué recursos tenía el Divino Maestro, queridos hermanos? Dice, recursos, hermanos, que estén al alcance. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos implementar una serie de cosas. Por ejemplo, los recursos pueden ser económicos, los recursos pueden ser, queridos hermanos, tiempo que usted dedica para la palabra del Señor. Recursos, hermanos, que requieren esfuerzo, todo ello. Por eso, en esta ocasión, hermanos, nosotros debemos tenerlo como algo para la extensión misma de la palabra del Señor aquí en la tierra. La palabra de Dios dice, hermanos, ir y predicar el evangelio a toda criatura, hermanos. Que nuestros recursos y nuestros esfuerzos, hermanos, no se limiten, sino que que a través de ello podamos nosotros, hermanos, tener esa bendición de ponerlos en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso, hermanos, en esta mañana, el libro de Marcos es algo muy hermoso, por lo siguiente. ¿Sabe usted, hermanos, que el libro de Marcos, podemos decir que la autoría del libro de Marcos es precisamente este discípulo, hermanos? Y por primera vez, de acuerdo a la historia, de acuerdo a la palabra del Señor, la primera vez que se hace mención de Marcos es precisamente, hermanos, en el libro de Hechos capítulo 12 y versículo 12. En ese pasaje, ahí dice la palabra del Señor que estaba con su madre.
estaba, hermanos, en la casa, ya que en la casa de María, madre de Marcos, hermanos, ahí hacían actividades, hacían cultos. Hermanos, ahí se juntaban para orar. Se cree que la madre de Marcos era una mujer pudiente en el aspecto económico, y por eso es que muchos ahí, hermanos, se reunían. Y precisamente, hermanos, en esa ocasión, cuando dice la palabra del Señor en el Hechos capítulo 12, versículo 12, en esa ocasión, en ese momento, hermanos, los que estaban ahí congregados estaban orando por uno de los apóstoles, y este era, hermanos, el apóstol Pedro. Pedro estaba encarcelado en ese momento, y dice la palabra del Señor que ellos estaban orando para que Pedro, el apóstol, fuera liberado, queridos hermanos. Qué bendición tan grande, hermanos, cuando una casa, cuando un hogar sirve, hermanos, para alabar y para glorificar al Señor. Qué hermoso es, hermanos, cuando nuestros hogares se convierten aún inclusive en templos para que ahí alaben y glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En base a este antecedente de Marcos, queridos hermanos, quiero decirle que el Marcos, contrario, hermanos, a Mateo, podemos decir que Marcos no fue un discípulo directo de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún con todo y eso, hermanos, quiero decirles que Marcos, aunque no fue un discípulo directo del Señor Jesucristo, pero alguien quien sigue las enseñanzas, la persona que sigue las enseñanzas debe seguirlas de su maestro. Y en nosotros, y usted como Marcos, seguimos las enseñanzas de uno que es nuestro maestro, y este es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Marcos, a diferencia de Mateo, aunque no fue un discípulo directo, queridos hermanos, pero sí podemos decir que seguía, hermanos, las enseñanzas de su maestro, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Marcos, hermanos, asistió, hermanos, en el apostolado a Pablo. Acordémonos, hermanos, cuando, hermanos, en el primer viaje, dice la palabra del Señor que yendo, hermanos, a Chipre, dice la palabra del Señor que, Marcos, Bernabé, Pablo y Silas iban a ese primer viaje misionero, pero por situaciones, no sabemos por qué, la historia no nos comenta absolutamente nada. Pero, hermanos, quiero decirles que Marcos se regresa a Jerusalén, hermanos, y a Pablo esto no le agradó, porque en el segundo viaje Bernabé, hermanos, quería llevarlo precisamente, hermanos, a otro viaje misionero, pero Pablo se opuso para que no se llevaran a Marcos. Pero Bernabé y Marcos, Bernabé era tío, hermanos, de Marcos. Bernabé tomó a su sobrino y se fueron, hermanos. Pero con el tiempo, quiero decirles que con el tiempo, Pablo tuvo buena referencia, aún inclusive ya de Marcos, hermanos. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a esto, hermanos? Que también, hermanos, fue compañero de Pedro. Marcos dirige, hermanos, su evangelio principalmente, hermanos, a la iglesia que se encontraba en Roma. Ese evangelio, esa palabra va dirigida a esa iglesia, queridos hermanos. Entonces, ¿con qué finalidad? Es la pregunta. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de presentarles a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, al ungido de Jehová, al ser divino, queridos hermanos. Con esa finalidad, Marcos, hermanos, se presenta y dirige esto a la iglesia, a los hermanos que estaban en Roma. Ya que Marcos, hermanos, prácticamente, hermanos, estuvo todo dirigido hacia Roma, queridos hermanos. Sin embargo, podemos decir lo siguiente, hermanos. El relato de Marcos no es solo un conjunto de historias, sino una narrativa escrita para revelar que Jesús es el Mesías. Note lo que le digo. El relato de Marcos no es solo un conjunto de historias, sino una narrativa escrita para revelar que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el Mesías.
no solo para los judíos, sino también, hermanos, para el pueblo gentil, queridos hermanos, porque dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que Marcos, hermanos, presenta al Señor Jesús como el Mesías, sí, que vino a los judíos, pero también, hermanos, que vino al pueblo gentil, a usted y a mí. Esto quiere decir, hermanos, en el capítulo de Juan, capítulo 3 y versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, queridos hermanos. Ahí está la palabra de Dios, hermanos, muy bien connotada. Ahí está la palabra del Señor muy bien confirmada en relación a lo que quiere el Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, el Evangelio de Marcos, hermanos, quiero decirle que tiene una peculiaridad, ¿sí? Tiene una peculiaridad con relación al libro de Mateo, con relación al libro de Lucas. ¿Por qué, hermanos? Porque Marcos no habla, hermanos, de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Marcos no habla, hermanos, del nacimiento de Cristo. Marcos, queridos hermanos, no habla, queridos hermanos, de la preexistencia de nuestro Señor Jesús, hermanos. Marcos, hermanos, inclusive no tiene tantas narrativas de los dichos, hermanos, y discursos de nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de Mateo, a diferencia de Lucas, queridos hermanos. Entonces, esa es la peculiaridad que tiene el libro de Marcos, queridos hermanos. Pero yo les hago una pregunta. ¿Acaso estas peculiaridades, hermanos, tienen algo que ver como para que nosotros, hermanos, no nos inspiremos, no leamos este sagrado libro? De ninguna manera, queridos hermanos, de ninguna manera. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Déjeme le digo, porque Él lo explica todo. Noten lo que le digo. Tiene una peculiaridad, sí es cierto, con relación a Mateo y Lucas, pero quiero decirle que no hay, hermanos, por qué decir o desdeñar este sagrado evangelio que es el libro de Marcos. ¿Por qué? Por lo siguiente, hermanos, porque los 678 versículos y los más de 11,000 versículos que tiene este libro son, hermanos, inspirados por el Espíritu Santo. Son inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, es la palabra inspirada de parte de nuestro Dios, queridos hermanos. Por eso en esta hora, hermanos, podemos estar seguros de que nosotros sí podemos leer este sagrado libro, sí podemos confiar en este sagrado libro. ¿Por qué, hermanos? La palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 21, ¿qué nos dice la palabra? Que toda la escritura fue, hermanos, inspirada por medio del Espíritu Santo, y que Dios guardó a todos aquellos hombres, hermanos, los guardó, los preservó para cualquier cosa, hermanos, que ellos inclusive incurrieran en hacer alguna otra cosa. Dios, hermanos, inspiró esta palabra que es la regla y de fe y de conducta para la iglesia de Cristo en todos los tiempos, queridos hermanos. Por eso, en esta hora, ¿qué podemos decir? De acuerdo a la palabra del Señor, toda la palabra del Señor dice de la siguiente manera, en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, voy a permitirme leer estos versículos, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, no te dice la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, queridos hermanos. Entonces, el Evangelio de Marcos, hermanos, sí es cierto, es una palabra, hermanos, pero para lo siguiente. El Evangelio de Marcos tiene algo muy hermosísimo, algo muy fabuloso para nuestras vidas. El Evangelio de Marcos, hermanos, simple y sencillamente quiero decirle que
es una palabra que cambia corazones, es una palabra que transforma vidas, es una palabra que brinda libertad, es una palabra que da sanidad, es una palabra, queridos hermanos, que nos da las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Vea usted lo que hace la palabra del Señor a través de este libro de Marcos, queridos hermanos. Pero en esta hora comento lo siguiente. En cuanto a este evangelio, tiene el propósito, note lo que le digo, tiene el propósito de presentar a Jesús como siervo de Dios, queridos hermanos. Tiene el propósito de presentar al Señor Jesucristo como siervo de Dios. Claro que sí, hermanos. Marcos 10:45 nos marca la palabra del Señor de la siguiente manera en esta hora, queridos hermanos. Quiero leérselo para que usted escuche la palabra. 10:45 de Marcos dice de la siguiente manera así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida, dice, en rescate por muchos. Por lo tanto, en cuanto a su evangelio, tiene el propósito, ¿sí?, de presentar a Jesús como su siervo, como la persona indicada, hermanos, que va a rescatar a la humanidad. Entonces, concluimos con esto. ¿Para qué, hermanos, leer la palabra del Señor? ¿Para qué leer específicamente el libro que usted escoge? ¿Para qué leerlo? ¿Y para qué leer los 66 libros que vienen aquí? Cuando hablamos de 66 libros, hermanos, nos estamos refiriendo a un canon. La palabra canon significa, hermanos, el compendio completo, hermanos, de la palabra del Señor de los 66 libros. Y cuando hablamos de canonicidad, estamos hablando solamente de un solo libro, queridos hermanos. Entonces, leamos este canon, leamos esta palabra, leamos, hermanos, ¿para qué? Leámoslo, hermanos, para ser sabios, para ser salvos y para ser santos, queridos hermanos. Para eso debemos leer la palabra de nuestro Dios, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que de esta manera nosotros podamos, hermanos, cada día entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Solamente, hermanos, quizás muy breve lo voy a hacer. Voy a mencionar, pasando a otro punto, hermanos, voy a mencionar dos voces. Una voz que es divina y una voz que es humana, pero que esa voz humana no deja de ser divina, porque al fin de cuentas, hermanos, quiero decirle que es Dios quien pone palabras a través de esa voz. Pero vamos a ver la palabra del Señor. En el libro de Marcos, porque es lo que estamos considerando, en el libro de Marcos, capítulo número 1, verso 3, dice así: 1:3 dice así: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El versículo número 11 dice así: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estas son las dos voces, queridos hermanos. Pero déjenme le comento lo siguiente en esta hora, queridos hermanos. ¿Sabe usted, hermanos, que Marcos exalta hermosamente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? La exalta tan así, hermanos, que en el primer pasaje dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando habla Hijo de Dios, está exaltando su divinidad, queridos hermanos. Está exaltando, hermanos, realmente lo que es nuestro Señor Jesucristo. Alguien ha dicho, hermanos, lo siguiente: que la divinidad de Cristo es la ciudadela y el sostén del cristianismo, queridos hermanos. Algunos pensamientos, hermanos, vertidos a través de este libro, hermanos. Podemos decir nosotros como cristianos que realmente, hermanos, al hablar de la divinidad de Cristo, es como, hermanos, un faro que nos da luz, un faro
que nos permite ver con nitidez, con transparencia a la persona a que nosotros adoramos. Y a la persona a que nosotros adoramos es a un ser divino. En este caso nos unimos en el pensamiento de Marcos, nos unimos en la idea de Marcos, hermanos. Marcos exalta la grandeza y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, ¿sabe una cosa? Hay un pasaje, yo creo, hermanos, que si Marcos estuviera diciéndole a los judíos esto que está, hermanos, en este versículo, yo creo que los judíos, hermanos, lo hubieran rechazado, queridos hermanos. Lo hubieran rechazado. Porque en el libro de Juan, capítulo 5 y versículo 18, hermanos, dice la palabra del Señor. Ellos hacían referencia a nuestro Señor Jesús en este pasaje, que dice no solamente guarda los sábados, sino también que te haces pasar por Dios. Para ellos esto era una blasfemia. Pero, queridos hermanos, si Él hablaba que era Dios, que Cristo era Dios, es porque es Dios, queridos hermanos. Así nos lo manifiesta la palabra del Señor. Un versículo muy, hermanos, muy hermoso. Cuando el apóstol Pablo se encontraba en Atenas, hermanos, en el capítulo 17 y versículo número 29, en el capítulo 17 y verso 29, el apóstol Pablo, después, hermanos, de que él les había mencionado a los atenienses, hermanos, quién era el Señor Jesucristo, esa inscripción que estaba ahí, hermanos, al Dios no conocido, dijo el apóstol Pablo, ese es al quien yo predico, ese es el ser divino al cual yo predico. ¿Y qué dice el apóstol Pablo, queridos hermanos, refiriéndose al Señor Jesucristo? Él, hermanos, tiene una especie de declamación, una especie de poesía, una especie de pensamiento muy espiritual, muy de Dios, hermanos. Dice de la siguiente manera: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Esto es lo que decía el apóstol Pablo, queridos hermanos. Qué triste, hermanos, cuando hacemos de los amuletos, hermanos, nuestras guías. ¿Sabe usted, hermano, que el Señor Jesús, el nuestro Dios Todopoderoso, no se vale de amuletos para guiarnos, no se vale de esfinges para guiarnos, queridos hermanos? El Señor Jesucristo, dice la palabra, que es de nuestro mediador. Hace poco, hermanos, después de 10 años, una figura aquí en Monterrey, hermanos, quedó ya en algún viento, tempestad que hubo, hermanos, y aquella se perdió y quedó enterrada, sepultada por ahí en uno de los ríos, hermanos, aquí en Monterrey. Pero quiero decirle que después de 10 años, hermanos, de haberse aparecido por ahí, lo consideran como un milagro. ¿Cuántas personas bajaron a ese río y sacaron agua y se la llevaron en sus botes? ¿Cuántas personas quitaron piedras y se las llevaron pensando? Queridos hermanos, hacemos de las divinidades, el ser humano hace de las divinidades, hermanos, algo que realmente, hermanos, no tienen vida, dice la palabra. Tienen ojos, mas no ven, tienen manos, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, boca y no hablan, queridos hermanos. Que dice la palabra, semejantes a ellos son los que las hicieron, hermanos. Entonces, esto es, hermanos, tremendo, queridos hermanos. Pero en esta hora, la palabra de Dios sí nos habla de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Tantos pasajes de la Biblia que hablan, hermanos, que hablan en cuanto a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Vaya usted y lea el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 al verso 3, queridos hermanos. Entonces, ahí va a encontrar otra bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, hermanos, en Mateo capítulo 16, el mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que sois? ¿Qué dijo, hermanos, uno de los discípulos, el apóstol Pedro? Él mismo lo dijo y lo confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es, hermanos, estamos hablando de un ser divino, de un ser que Marcos, hermanos, lo vio bajo la inspiración de Dios, hermanos, de un ser, cuando dice Marcos,
Hijo de Dios, está refiriendo a un ser divino, queridos hermanos. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, queridos hermanos. Entonces, dejamos, hermanos, este comentario y pasamos a otro. Quiero decirle, hermanos, quiero decir lo siguiente. En el tiempo de los reyes, le comentaré lo siguiente. ¿Sabía usted, para recibir a un rey en aquellos tiempos, hermanos, para recibir a un rey, a cualquier pueblo, ciudad, quiero decirle que se preparaban con mucha anticipación? Calles limpias, aceras muy bien arregladas, y había una preparación enorme, porque sabían que iba a venir un rey y querían que aquel rey se sintiera acogedor, se sintiera que realmente se le estimaba, que realmente se le quería. Y así era en aquellos tiempos, hermanos, como lo es en ese tiempo. Cuando viene un presidente, andan arreglando las calles y tantas cosas, queridos hermanos, para que se lleve una muy buena impresión. Pero ¿sabe qué, querido hermano? En base a este ejemplo que les doy, quiero decir lo siguiente, que aquí, hermanos, había, hermanos, una preparación con mucha anticipación para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si nos vamos, queridos hermanos, al libro de Isaías, al capítulo número 40, al libro de Isaías, capítulo 40, queridos hermanos, verso 3 al verso 8, dice así, hermanos: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esta es la voz que clama en el desierto. Sí, es cierto, hermanos. Se estaba preparando el camino, se estaba preparando ya, hermanos, para dar la bienvenida al rey, de acuerdo a la palabra del Señor y de acuerdo también al libro de Marcos. Y si nos vamos al libro de Malaquías, capítulo 3 y versículo 1, en la primera parte de ese versículo dice así: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Otra vez lo leo: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿De quién está hablando aquí, queridos hermanos? ¿De quién está hablando? Está hablando, hermanos, de una voz, sí, hermanos. Proféticamente está hablando de una voz, pero esa voz, hermanos, esa voz era de un profeta. Acuérdense, hermanos, hay 3 personajes, 3 hombres bíblicos, ¿sí? Hay 3 hombres, hermanos, que dan un mensaje y un profeta. En este caso, uno es Isaías, otro es Malaquías, otro es Marcos, queridos hermanos, y el otro, el profeta que viene, hermanos, el cual vino a preparar el camino de Cristo, es precisamente Juan el Bautista, queridos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos venían a preparar el camino para el rey, pero antes que lo preparara, ¿de qué manera lo iban a preparar? ¿De qué manera iban a hacer todo esto? Iba a hacer todo esto, hermanos. Dice la palabra de Dios: voz que clama en el desierto. Queridos hermanos, cuando la palabra de Dios en el libro de Isaías habla, voz que clama en el desierto, quiero decirle en esta hora, mis amados, quiero decirle que cuando el profeta habla
en esos términos, se está refiriendo, hermanos, no a un desierto donde hay animales, donde hay toda clase de animal, donde hay, hermanos, donde no hay árboles, donde no hay nada de eso más que pura soledad, queridos hermanos. No. Cuando el profeta Isaías habla, voz que se escucha en el desierto, hermanos, está hablando precisamente de un desierto espiritual, de un desierto, de un mundo, hermanos, que está podrido de pecado, que está lleno, hermanos, de espiritualmente fuera de la comunión de Dios, queridos hermanos. A eso se refiere la palabra del Señor en esta hora, queridos hermanos. Esa voz tenía que levantarla, Juan tenía que levantar esa voz. Y esa voz que levantó Juan fue una voz, sí, una voz profética, una voz de Dios, una voz que con antelación ya se estaba, hermanos, diciendo de la siguiente manera en Malaquías 3:1: he aquí, yo envío mi mensajero. 400 años después, hermanos, de Malaquías, se levanta este profeta, y el mensaje del profeta, hermanos, aquellos que se acercaban, hermanos, a que se fueran bautizados, dice la palabra del Señor que el mensaje de Juan fue contundente. Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué van, oh generación de víboras? Así decía Juan. Muy, hermanos, muy fuertes las palabras, pero él venía con esa voz de parte del Señor. Juan, hermanos, el profeta, venía predicando, venía preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque él, hermanos, decía de la siguiente manera: él, queridos hermanos, dice la palabra del Señor, es cierto, él predicó literalmente en un desierto, pero después, hermanos, quiero decirle que en ese desierto después había mundanalidad, había pecado, hermanos. La espiritualidad de los judíos, de los sacerdotes y todos aquellos, hermanos, él venía predicando esto, queridos hermanos, hablándoles de la palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy vivimos precisamente en un desierto, pero un desierto espiritual, donde mucha gente, hermanos, no escucha la voz de Dios. Se han levantado profetas. Antes del tiempo de Juan el profeta, muchas voces fueron acalladas, queridos hermanos. Y aún inclusive en la Edad Media, hermanos, muchos fueron acallados, queridos hermanos. Pero la voz de Juan, hermanos, el Bautista, la palabra del Señor dice, hermanos, que inclusive a él le dijeron, hermanos, a la forma en que hablaba, le dijeron que tenía demonio. Pero Juan, hermanos, les hablaba la palabra del Señor con esa voz que Dios le había dado, queridos hermanos. A ellos le dijeron que tenía demonio. Posiblemente a usted o a un servidor o a cualquier cristiano que habla de la palabra del Señor, que predica de la palabra del Señor, le va a decir: ese está loco, ese está endemoniado, no sabe lo que está diciendo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque acuérdese que estamos en un desierto, que espiritualmente el ser humano necesita de Dios, necesita, hermanos, que realmente haga entrada a Cristo Jesús en el corazón de cada uno de ellos, queridos hermanos. Entonces, ¿qué podemos decir con todo esto nosotros, hermanos? ¿Qué podemos decir nosotros? Que así como Juan levantó su voz, como dice el libro de Marcos, así como Juan levantó su voz, usted y yo, hermanos, también tenemos una premisa. Y esa premisa, hermanos, es levantar nuestra voz. No nada más decir que yo ya le hablé, ya esto, ya lo otro. Sí, hermanos, ya le habló de Cristo, ya déjenlo en la historia. Ya lo tiene anotado el Señor Jesucristo en el libro de la vida. Ya déjelo ahí, hermano. Pero lancémonos, hermanos, aún todavía es tiempo. Y levantemos nuestra voz para que muchos hermanos se conviertan en el Señor Jesucristo. Lo pasado ya déjelo por ahí, hermanos. Guárdelo por ahí en su corazón. Ya no lo saque para nada. Ahora nosotros tenemos que levantar nuestra voz. Quizás no es la edad que antes teníamos, sí es cierto. Quizás no es la edad que antes teníamos, pero todavía tiene voz. Todavía tiene manera de caminar. Así que levantemos nuestra voz y que la voz de Cristo se escuche a través de usted, querido hermano, a través de un servidor suyo. Y de esta manera el nombre del Señor sea muy glorificado. Esta es la voz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Dice la palabra del Señor: negarnos a nosotros mismos,
negarnos a nosotros mismos. Queridos hermanos, tenemos que negarnos nosotros mismos. Ya no, hermanos, escudar las cosas y decir, sí, voy a orar por la persona pecadora. No, ore, pero póngase en acción. Oremos y pongámonos en acción. Queridos hermanos, Dios le ha legado, Dios le ha dado a la iglesia de Dios, le ha dado, hermanos, una comisión, y esa comisión tenemos que cumplirla. Sí, hermanos, ya la cumplimos en nuestra nueva Jerusalén, en la Jerusalén, en el primer lugar, ya, pero salgámonos de ello, hermanos, para que el nombre del Señor sea muy glorificado y que la voz de Dios se escuche en todos los contornos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, ¿qué podemos decir de esto cada uno de nosotros, hermanos? ¿Sabe qué? Sí es cierto, a Juan le dijeron que tenía demonio. Pero ¿sabe qué, mi amado? Que la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, en el libro de Lucas capítulo 7, hermanos, alaba, hermanos, y le da un reconocimiento, hermanos, a este siervo de Dios, hermanos. En el capítulo 7 del libro de Marcos, capítulo 7, 25 al 28, dice de la siguiente manera, queridos hermanos. Así, hermanos, hermanos, es el libro de Lucas, el capítulo 7 y versículo número 25 al 28, hermanos, dice así de la siguiente manera, mis amados, muy hermosamente, 7, 25 al 28. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Vea usted, hermano, la gentileza de parte del Señor. Todos decían que Juan estaba loco, tenía demonios, era un desconcentrado, hermanos. Pero el Señor Jesucristo tiene palabras hermosísimas para este profeta de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Levanta tu voz, levanta tu voz. Así como Juan levantó su voz, levanta tu voz. Pero hay otra voz. Esta es la voz humana, pero de un profeta aquí en la tierra. Pero hay una voz divina. Y la palabra de Dios, hermanos, nos lo marca de la siguiente manera. Esa voz divina, hermanos, se encuentra ahí en el mismo libro de Marcos, en el capítulo 1, en el verso número 9 al verso 11. Dice de la siguiente manera: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. El 11 dice así: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, nos olvidamos de Juan y nos vamos con el Señor Jesucristo. Aquí está, hermanos, manifestada la Divina Trinidad. Pero a lo que quiero tocar es esto, hermanos. ¿Qué escuchó, hermanos? ¿Qué escuchó, hermanos, cuando Jesús fue bautizado por Juan? Una voz. Y esa voz, hermanos, ¿sabe qué? Los que estaban ahí, los que se encontraban ahí, hermanos, cuando el Divino Maestro le dijo a Juan Bautista: bautízame. Esa voz, hermanos, se escuchó. Sí, se escuchó, queridos hermanos. Pero cuando la escucharon, todos que estaban ahí, hermanos, se preguntaban: ¿y por qué? ¿Quién es este? Entonces, hermanos, se dieron cuenta que era el Hijo de Dios. Se dieron cuenta que era el Hijo de Dios. Y por ello, hermanos, una vez más Marcos exalta, hermanos, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo.
el Hijo de Dios, queridos hermanos. Porque así dice la palabra del Señor. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero la pregunta es esta, hermanos. ¿Qué nos hace ver, hermanos, esto que estoy comentando? ¿Qué nos hace sentir esto que nos estoy comentando? Varias cosas. Una de ellas anunciaba que el Padre aprobaba. Anunciaba que el Padre aprobaba completa y plenamente la misión de Cristo, hermanos, de buscar y salvar a los que se habían perdido. Segundo, y que aceptaba al Hijo de Dios, hermanos, como mediador entre Dios y los hombres. Tercero, una plena identidad. Estaba dando una plena identidad, hermanos, de que realmente, hermanos, el Padre y el Hijo estaban, hermanos, en ese momento. Y por último, esto nos da a usted y a mí plena seguridad, hermanos, de que realmente somos hijos de Dios, de que realmente somos salvos por la gracia de Cristo. Y por último, hermanos, dice la palabra que hubo otros testigos, y se lo voy a mencionar. Esos testigos, hermanos, son los siguientes. Marcos dijo: Hijo de Dios. Los profetas decían que Jesús es el Señor. Tercero, Juan el Bautista dijo que Jesús era el más poderoso que él. Y por último, Dios Padre dijo, hermanos: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 4 testigos, hermanos. Y no solamente ellos, hermanos. Acuérdense, hermanos, en el monte de la gran transfiguración, dice la palabra del Señor, que cuando estaba Pedro, hermanos, ahí Juan y otro de los discípulos, hermanos, ahí, hermanos, en el monte de la transfiguración, dice la palabra del Señor que escuchó una voz: este es mi Hijo amado. Y dice la palabra del Señor, por último, hermanos, de la siguiente manera, allá en el libro de Segunda de Pedro, capítulo número 1 y versículos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 18, dice de la siguiente manera: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El versículo clave que habla de esto, de que esa voz, hermanos, todos fueron testigos, algunos fueron testigos, hermanos, dice la palabra. Y nosotros, dice, y nosotros oímos esa voz. Así dice la palabra. Y nosotros oímos esa voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Queridos hermanos, vea usted, Marcos destaca la divinidad del Señor Jesucristo. Pero se escuchan 2 voces: la voz de un profeta que prepara el camino para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tercero, una voz que venía del cielo. Esto lo vemos manifestado en el libro de Marcos, queridos hermanos. Y como conclusión, hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, sin ningún preámbulo de nada, inmediatamente, hermanos, predicó la palabra. Y el Señor Jesucristo, hermanos, va y predica la palabra. Y el Señor les dice: arrepentíos y creed, porque el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed, porque el tiempo se ha cumplido. Queridos hermanos, el tiempo se ha cumplido. El mismo Maestro lo dice en el libro de Marcos. Por lo tanto, usted y un servidor en esta mañana, téngalo usted por seguro que nosotros tenemos que ponernos en las manos del Señor. Tener esa seguridad, ponernos en las manos del Señor, para que, hermanos, podamos hacer
lo que Dios nos indica. Y lo que Dios nos indica, hermanos, es que estemos preparados. Así como Juan preparó el camino al Señor Jesucristo, hermanos. Dios, el Señor Jesús, lo ha estado preparando para muchos todavía que no han conocido como Salvador personal. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana deseo que Dios le bendiga y que Dios sea con cada uno de ustedes. Vaya un saludo en esta hora, hermanos, a nuestro hermano Porfirio por el deceso de su hermano, que hace unos días atrás, hermanos, falleció. Dios te bendiga, hermano Porfirio, y bendiga a toda tu familia. Fortalécete, como dice Pablo, en el Señor. No tenemos, humanamente hablando, quizás sentimos, pero espiritualmente el Señor nos dice, fortaleceos, otra vez digo, fortaleceos. Dios te bendiga. Dios bendiga en esta mañana a mi hermano Everardo por la disposición que tiene su corazón de transmitir todos estos eventos que hemos estado teniendo, hermanos. Y Dios bendiga a todos nuestros hermanos que hicieron posible, hermanos, la ayuda económica, inclusive, hermanos, la mano de obra para poder, hermanos, hacer trabajos materiales aquí en el santuario. Por lo tanto, Dios les bendiga a todos, hermanos, y en la omnisciencia de Dios, hermanos, Dios sabe nuestras necesidades y nuestros compromisos. Por lo tanto, permítame orar en esta hora, hermanos, y pedirle a Dios que Dios nos bendiga, y después leemos el Salmo 23. Señor y Padre nuestro que moras en el reino de los cielos, te damos gracias por la disposición, Señor, de mi hermano Everardo, por la bendición que le da, Señor, el estar transmitiendo, Señor, estos eventos, Señor, que hemos estado teniendo a través de estas semanas o meses. Síguelo bendiciendo, síguelo ayudando, Señor. Bendice a nuestro hermano Porfirio, Señor. Guárdalo en el hueco de tu mano. Te pedimos que bendigas a toda su familia y que sea fortalecido cada uno de ellos, Señor. Toma en tus manos al hermano Abraham Olvera, Señor, pastor de esta iglesia que está, Señor, en esta avenida, de esta iglesia bautista. Ten misericordia de este siervo tuyo, Señor, ya que se nos ha pedido que oremos por él. Ten misericordia y guárdalo en el hueco de tu mano, Señor. Rescátalo, bendito Salvador. Ten misericordia. Gracias te damos por todo, Señor. Bendito tu nombre para siempre. Amén. Dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.